Hay partidos que se ganan, hay partidos que se pierden, y luego están los partidos que se rompen. Partidos que siguen un guión predecible durante 45 minutos solo para que una sola pieza, un solo jugador, entre al tablero y lo haga estallar en 1000 pedazos. Hoy, en Fútbol Cafetero, no vamos a hablar de una victoria más del Bayern Múnich. Vamos a hablar de una metamorfosis, de cómo un gigante europeo pasó de la frustración a la demolición en un solo tiempo. Y el catalizador, el agente del caos que provocó todo, tiene pasaporte colombiano y un talento que ya no se puede contener. Quédense con nosotros porque vamos a desgranar los 45 minutos en los que Luis Díaz convirtió al Bayern en una máquina de fútbol total. Para entender la magnitud del terremoto, primero hay que describir la calma que lo precedió. Durante los primeros 45 minutos en el Allianz Arena, lo que vimos fue la versión más terrenal del Bayern Múnich. Un equipo que, sobre el papel, era un coloso, pero que en el campo se movía con la lentitud de un gigante adormecido. La posesión era suya, sí, un 70% estéril que se traducía en un mar de pases horizontales entre los centrales y los mediocampistas, de Kimmich a Goretzka, de Goretzka a De Ligt, una y otra vez. Era un dominio sin veneno, una jerarquía que se imponía por el peso de la camiseta, pero no por la brillantez de su juego. El Salzburgo, un equipo valiente y ordenado, lo entendió a la perfección. No necesitaban ser protagonistas, solo pacientes. Se replegaron en un bloque bajo compacto, cerraron los pasillos interiores y le dijeron al Bayern, sorpréndanos. Y el Bayern no pudo. Harry Kane bajaba a recibir, pero se encontraba aislado. Olise y Gnabry intentaban desbordar, pero siempre chocaban contra un muro de 2 o 3 defensores. El único gol de la primera mitad llegó más por inercia que por una idea clara, dejando una sensación agridulce en la grada. El gigante bávaro era predecible, carecía de esa chispa, de esa capacidad para romper líneas con una gambeta o un cambio de ritmo. Era un guión que al Salzburgo le venía como anillo al dedo. Estaban perdiendo, pero estaban cómodos, porque tenían el control de la situación. No lo sabían, pero su tranquilidad estaba a punto de terminar. El descanso. Ese momento de reflexión en el vestuario donde un técnico puede cambiar el destino de un partido. Y Vincent Kompany hizo más que un simple cambio de jugador. Desató una fuerza de la naturaleza. Minuto 46. Sale un mediocampista, entra un extremo con el número 23. Entra Luis Fernando Díaz Marulanda. Y el partido, tal y como lo conocíamos, dejó de existir. Desde su primer contacto con la balón, la atmósfera del estadio cambió. Fue como si alguien hubiera subido el volumen y la velocidad del juego a un nivel insoportable para el Salzburgo. Ese ritmo cansino del primer tiempo se transformó en una descarga de alto voltaje. El Bayern dejó de pedir permiso para atacar y empezó a patear la puerta. ¿Y qué fue lo que cambió tácticamente? Todo. Lucho no se limitó a jugar pegado a la banda izquierda. Flotaba. Caía al centro para asociarse, realizaba conducciones en diagonal que son imposibles de defender para una estructura rígida y, sobre todo, cada vez que recibía, su primera intención era encarar. Esa palabra, encarar, es la clave. Obligó al lateral derecho del Salzburgo a vivir una pesadilla, a retroceder, a pedir ayudas que llegaban tarde. Cada arrancada del Guajiro era un sismo que desordenaba por completo el bloque defensivo rival. Donde antes había control, ahora había caos. Un caos delicioso y productivo. Pero el impacto de Lucho no fue solo una cuestión de energía, fue por encima de todo una exhibición de inteligencia futbolística. Y su clase magistral se resume en 2 jugadas, 2 asistencias que no fueron simples pases de gol, fueron 2 sentencias. Analicemos la primera obra de arte. Minuto 65. Lucho recibe entre líneas, acelera y se filtra por el corazón de la defensa. Su velocidad es tal que deja atrás a 2 rivales y se planta mano a mano con el portero. Lo elude con una finta sutil, un amague que deja al guardameta desparramado en el césped. En este punto, el 99% de los jugadores, con el ángulo casi cerrado, hubieran rematado con fuerza, buscando un rebote o un milagro. Pero Lucho no es el 99%. Aquí es donde el genio se separa del buen jugador. Hizo una pausa de un segundo que pareció una eternidad.
congeló el tiempo. Con el arco prácticamente vacío, levantó la cabeza, vio cómo llegaban sus compañeros y cómo los defensores corrían desesperados a cubrir la línea de gol. Y entonces, con una frialdad y sutileza de cirujano, en lugar de patear, pinchó la pelota. Un toquecito elevado y suave al segundo palo, donde su compañero solo tuvo que decir gracias y empujarla. No fue un gol, fue una declaración: yo controlo el ritmo, yo decido cuándo y cómo. Partido liquidado. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llegó la segunda lección. Minutos después, Lucho recibe en el borde del área. De nuevo, la amenaza. En lugar de buscar un desborde predecible, encara hacia el centro. Su movimiento actúa como un imán. Atrae al lateral, atrae a un central e incluso un mediocampista acude a su ayuda. 3 jugadores rivales orbitando alrededor del colombiano. La defensa está completamente desordenada. Se ha creado un vacío a sus espaldas. Y Lucho, que ya lo ha visto todo en su mente, pica la pelota por encima de esa muralla de 3 hombres, habilitando con una precisión milimétrica la llegada de su compañero desde la segunda línea. Un pase que no solo es técnicamente perfecto, sino tácticamente devastador. 2 asistencias, 2 demostraciones de que su fútbol no vive del ego, sino de la inteligencia colectiva. Y quizás el mayor elogio que se le puede hacer a Luis Díaz en este partido es que no solo brilló él, hizo brillar a todos a su alrededor. Se convirtió en un multiplicador de talento. Harry Kane, que en el primer tiempo parecía un náufrago en una isla desierta, de repente encontró a un socio que le abría autopistas. Con Lucho arrastrando marcas hacia la banda, Kane podía caer a recibir con más libertad o atacar el espacio que el colombiano generaba. Gnabry y Olise, en la otra banda, se beneficiaron del desequilibrio. La atención de la defensa del Salzburgo estaba tan centrada en frenar el vendaval colombiano que se olvidaban de cubrir otros sectores. Lucho no solo jugaba su partido, jugaba el de sus compañeros. Incluso tuvo una clarísima para marcar su propio gol, una jugada donde le sacaron el balón de la mismísima línea de gol. ¿Su reacción? No hubo lamentos, no hubo gestos de frustración. Se levantó y siguió jugando para el equipo, porque Lucho entiende algo fundamental que a muchos cracks se les olvida. El gol es una consecuencia del buen juego, no una obsesión personal. Y en esos 45 minutos su juego fue impecable. El pitazo final solo confirmó lo que ya era evidente. El 5-0 fue anecdótico, la verdadera noticia era otra, y la prensa mundial no tardó en hacerse eco. En Alemania, Kicker titulaba «Díaz, la llave que abre cualquier cerrojo». En Francia, L'Équipe hablaba de «el ciclón colombiano que transformó al Bayern». Y en Sudamérica, todos coincidían. Este Bayern tiene un antes y un después de Luis Díaz. Este partido amistoso dejó de serlo para convertirse en una declaración de intenciones. Compañía ha encontrado a su game changer, a ese jugador capaz de ofrecerle una solución cuando el plan A no funciona. Y no podemos olvidar la grata sorpresa del peruano Felipe Chávez, otro joven sudamericano que debutó con gol y personalidad, demostrando que el talento de nuestro continente sigue siendo la sal del fútbol europeo. Pero el eje, el centro de gravedad de esta nueva ilusión, es colombiano. Y mientras en Múnich celebran haber encontrado a su revulsivo, en Colombia sonreímos. Sonreímos porque vemos a nuestro embajador en la élite, no solo compitiendo, sino dominando. Vemos al jugador que necesitará Néstor Lorenzo para soñar en grande en la Copa América y en las eliminatorias. Así que cuando analicemos el futuro de este Bayern Múnich 2026, la conversación ya tiene un punto de partida ineludible. Se podrá hablar de la capacidad goleadora de Kane, de la solidez defensiva, de la estrategia de Kompany, pero la certeza más grande que nos dejó este partido es una verdad simple y contundente. Sin Luis Díaz, el Bayern Múnich es un equipo fuerte, un candidato a todo, pero con Luis Díaz en el campo es otra cosa. Es una máquina impredecible, vertical, hambrienta y simplemente imparable. Y el motor de esa máquina, amigos de Fútbol Cafetero, habla con acento guajiro.